Satanás. El diablo es enemigo de la rectitud y de todos los que procuren hacer la voluntad de Dios. Él es literalmente un hijo de Dios en el espíritu, y en un tiempo fue un ángel con autoridad en la presencia de Dios. Sin embargo, se rebeló en la vida preterrenal y persuadió a una tercera parte de los hijos del Padre a rebelarse junto con él. Estos espíritus fueron expulsados de los cielos y se les negó la experiencia de poseer un cuerpo terrenal y de conocer la vida terrenal, quedando condenados por toda la eternidad. Desde que fue expulsado del cielo, el diablo constantemente ha intentado engañar a todo el género humano y desviarlo de la obra de Dios, para que todos sean tan miserables como él. El término Lucifer literalmente significa, el que brilla o portador de luz. También se le conoce como hijo de la mañana. Lucifer fue un hijo espiritual del Padre Celestial y dirigió la rebelión en la vida preterrenal. El nombre Lucero, refiriéndose a Lucifer, aparece una sola vez en la Biblia. Lucero, Lucifer, cayó en la existencia preterrenal después de su caída, se convirtió en Satanás, el diablo. Desde aquel momento, ha intentado destruir a los hijos de Dios en la tierra y procurar su miseria. Él se encuentra a los pies de un monte celestial, rodeado de figuras pequeñas y alegres que son la personificación de las piedras preciosas y los instrumentos musicales bellamente elaborados que se mencionan en la Biblia. La caída del rey de Tiro en la Lamentación de Ezequiel se interpreta con frecuencia como si hubiera sido escrita para Adán, sin embargo, también se ha aplicado a la rebelión de Satanás. El rey es descrito como un sello de la perfección, es decir, como el anillo del sello de Yahvé, el cual lleva algo similar en cada detalle, a semejanza de Yahvé y el justo ejercicio de la autoridad divina en el mundo. El uso de este término también puede atestiguar su perfección en el cumplimiento del convenio al que estaba comprometido con su Señor y Soberano. Previamente, este rey había morado en el santo monte de Dios, caminando en medio de piedras de fuego. El versículo 13 de Ezequiel identifica explícitamente este monte como el Edén. En Edén, en el huerto de Dios, estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. La palabra Edén se convierte en un símbolo del templo, un lugar al que Lucifer ya no podía acceder a causa de sus muchas iniquidades. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste, por lo tanto, te eché del monte de Dios por profano. Dios también expresó que el rey no solo debía ser arrojado, sino que también debía ser desterrado a la tierra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Según D.I. Block, el término hebreo eres, tierra, tiene un doble sentido. Estando en la mano, la palabra evoca a la figura iconoclasta de un ídolo que es desechado y arrojado a la tierra, eres, en lugar de encontrarse en un lugar santo. Por otro lado, también evoca la imagen de un rey que fue expulsado del Edén para vivir en la tierra, eres. Los ángeles o los demonios de Lucifer, quienes estuvieron con él durante la guerra en el cielo, también tenían conocimiento previo del Hijo. Dejaron su primer estado y vinieron a la tierra, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Marcos dice que Jesús echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Él no quería que divulgaran su identidad como el Santo, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este título es idéntico a uno en griego utilizado exclusivamente para Jehová en la versión griega del Antiguo Testamento. Marcos menciona un diálogo similar con demonios en el capítulo 5, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Por lo tanto, para Marcos, o para los demonios mismos, ser el Santo de Dios era equivalente a ser el Hijo del Dios Altísimo, en paralelo a lo que se ha presentado anteriormente en Deuteronomio 32 del 8 al 9 siendo Jehová un Hijo del Altísimo. De hecho,
el griego antiguo de Deuteronomio 32:17 usa la misma palabra usada para los demonios o dioses falsos. De acuerdo con Apocalipsis 12, en Lucas, cuando se le pregunta a Jesús acerca de estos demonios, él los asocia con la caída de Satanás del cielo, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El texto deja en claro que estos demonios, los secuaces de Satanás, habían obtenido previamente el conocimiento de la verdad. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Su primer estado de estos ángeles debe haber tomado lugar en el cielo con el Hijo antes de ser expulsados con Satanás. Como en la Escritura que dice, y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Juan el teólogo vio en visión algunas de las escenas que se desarrollaron en el mundo de los espíritus mucho antes del principio de la historia humana. Presenció la lucha y contienda entre la lealtad y la rebelión, las huestes que defendían la rectitud dirigidas por Miguel el Arcángel y las fuerzas rebeldes acaudilladas por Satanás, también llamado el Diablo, la serpiente y el dragón. Leemos, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. En esta lucha entre las huestes incorpóreas, los partidos no estaban divididos en bandos iguales, Satanás reunió en torno de su estandarte solamente a la tercera parte de los hijos de Dios, simbolizados por las estrellas del cielo. La mayoría luchó al lado de Miguel, o por lo menos se abstuvo de oponerse activamente, y de este modo realizaron el propósito de su primer estado, mientras que los ángeles que se aliaron con Satanás no guardaron su dignidad, y por tanto, se privaron a sí mismos del derecho de las gloriosas posibilidades de una condición avanzada, o sea el segundo estado. La victoria fue de Miguel y sus ángeles, y Satanás o Lucifer, que hasta entonces había sido un hijo de la mañana, fue expulsado del cielo, sí, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El profeta Isaías, a quien se habían revelado estos sucesos trascendentales cerca de 8 siglos antes de la época en que Juan los escribió, lamenta con sentimiento inspirado la caída de un personaje tan importante, y cita como causa, su ambición egoísta, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En la causa de la gran contienda, es decir, las condiciones que condujeron a este conflicto en los cielos, se hallará justificación para citar estos pasajes de las Escrituras en relación con el asunto que estamos considerando. Es evidente, según las palabras de Isaías, que Lucifer ocupaba ya una posición exaltada y que intentó engrandecerse a sí mismo sin tomar en consideración los derechos o albedrío de otros. De este modo nos es mostrado que antes de ser puesto el hombre sobre la tierra, no sabemos cuánto tiempo antes, Cristo y Satanás, junto con las huestes de los hijos espirituales de Dios, existían como individuos inteligentes, facultados con el poder y la oportunidad para escoger el camino que quisieran seguir y obedecer. En ese gran concurso de inteligencias espirituales, se presentó e indudablemente se discutió el plan del Padre por medio del cual sus hijos avanzarían a su segundo estado. Fue tan inmensamente gloriosa esta oportunidad, puesta al alcance de los espíritus que habrían de tener el privilegio de tomar cuerpos en la tierra, que las multitudes celestiales prorrumpieron en cantos y se regocijaron. Fue rechazado el plan compulsivo de Satanás, mediante el cual todos serían conducidos sin daño durante el curso de su vida terrenal, privados de la libertad de obrar y de la facultad para escoger, restringidos a tal grado que se verían obligados a hacer lo bueno, a fin de que no se perdiera una sola alma, y se aceptó la humilde oferta de Jesús el primogénito,
de encarnar y vivir entre los hombres como su ejemplo y maestro, observando la santidad del albedrío del hombre, pero al mismo tiempo enseñándole a emplear debidamente esa herencia divina. Esta decisión causó la guerra que resultó en la derrota de Satanás y sus ángeles, los cuales fueron echados fuera y privados de los infinitos privilegios consiguientes al segundo estado, o sea el terrenal. Una cuestión primordial en el conflicto entre Dios y Satanás es el albedrío. El albedrío es un valioso don de Dios, es esencial en su plan para sus hijos. En la rebelión de Satanás contra Dios, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Él dijo, redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame, pues, tu honra. Satanás persuadió a la tercera parte de las huestes del cielo a volverse contra el Padre. El resultado de esta rebelión fue que Satanás y sus seguidores fueron desterrados de la presencia de Dios y se les negó la bendición de recibir un cuerpo físico. El Padre Celestial les permite a Satanás y sus seguidores tentarnos como parte de nuestra experiencia mortal. Dado que Satanás busca que todos los hombres sean miserables como él y sus seguidores intentan apartarnos de la rectitud. Satanás dirige su oposición más intensa contra los aspectos más importantes del plan de felicidad del Padre Celestial. Por ejemplo, Satanás procura desacreditar al Salvador y al sacerdocio, sembrar la duda sobre el poder de la expiación, imitar la revelación, desviarnos de la verdad y socavar la responsabilidad individual. Intenta socavar a la familia al causar confusión en cuanto a la identidad sexual, al fomentar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, al ridiculizar el matrimonio, y al desanimar a los adultos casados de tener hijos, quienes de otra forma, criarían a sus hijos en la rectitud. Nadie tiene por qué ceder a las tentaciones de Satanás. Toda persona tiene el poder de elegir lo bueno en vez de lo malo, y el Señor ha prometido que ayudará a todos los que le busquen mediante la oración sincera y la fidelidad.